Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:02 de la mañana, 7:02 en las Islas Canarias. Ayer saltaba la noticia: detenido el conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, en una investigación por un fraude, iba a decir millonario, ¿no? Ultramillonario, escuchen. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de la detención del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, y otras 13 personas por un fraude de IVA de más de 180 millones de euros. Aldama y su socio Claudio Rivas habían constituido numerosas sociedades dedicadas a la venta de hidrocarburos que cerraban a los pocos meses de abril para evitar el pago a Hacienda. De hecho, según publica The Objective, Aldama y Koldo recurrieron a José Luis Ábalos para obtener de Industria licencias de hidrocarburos. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha registrado diferentes domicilios y sedes sociales de empresas en varias provincias españolas, principalmente en Madrid, Salamanca y Cáceres, según ha informado la Fiscalía. Y por cierto, en esa misma causa, el juez está investigando por fraude la empresa que alquiló el chalet a Ábalos por la trama por la que ha sido detenido Aldama. Concretamente, se trata de la empresa Have Got Time SL, que sería parte de una organización criminal y es la titular del chalet de José Luis Ábalos. ¡Anda la osa! Aquí das una patada y sale una trama de corrupción, empiezas a tirar del hilo y al final, al otro lado del hilo, siempre aparecen o Koldo, o Ábalos, o Begoña Gómez, o el hermano de Sánchez. Oiga, todos los hilos de la corrupción terminan conduciendo a Sánchez. En este caso concreto resulta que se detiene a Aldama, que era el conseguidor de la trama Koldo, ya sabemos, mascarillas, todas esas cosas. Se le detiene a Aldama, pero por otro delito, que es estafar a Hacienda. ¿Cuánto era? 180 millones de euros. Así es, don Luis, 180 IVA. Millones de euros en IVA, sí. Habrían empresas, conseguían licencia para comercializar hidrocarburos y luego cerraban la empresa antes de tener que liquidar el IVA a Hacienda. 180 millones de euros. ¡Tócate las napias! Estaba a todo. Este Aldama era un hiperactivo. Caramba, yo creo que debió de llevar una infancia un poco dura. Ya saben ustedes que las personas hiperactivas pues a veces son muy brillantes, pero a veces se sienten incomprendidas en su entorno, que las ve como gente un poquito rara. Si no se les atiende bien durante la infancia, pues pueden terminar descarriándose y llegar a ser un Aldama cualquiera. Le hacía todo el tío. Y al final empiezas a tirar del hilo y resulta que en esa trama se ha detenido a Aldama, sí, el conseguidor de Koldo. Ya tenemos ahí a Koldo, que era el ayudante de Ábalos, ¡ojo! Y de Sánchez. Pero es que se sigue tirando del hilo y ayer entre los detenidos estaban los dueños de la empresa que alquiló el chalet a Ábalos. ¡Caramba! Ábalos parece periquito en todas las bodas. A Ábalos, lo decíamos ayer, se le está poniendo cara de banquillo. Koldo la tiene desde hace mucho tiempo. Y a Sánchez se le empieza a poner. Porque claro, el problema es que resulta difícil de creer que aquí hubiera una trama que se estaba dedicando a abrir empresas, comercializar hidrocarburos, cerrar la empresa antes de pagar el IVA a Hacienda. Resulta difícil de creer que eso estuviera pasando, porque es que para comercializar hidrocarburos hace falta licencia, oiga. Luego había alguien dándosela. Vale que fuera... ¿Quién? ¿Koldo? ¿Koldo podía dar licencias para esto? ¿Era Ábalos, quizá? ¿O hay algún otro en el gobierno pringao? Pero en cualquier caso, toda esta trama que se dedicaba a todo, ya tenemos mascarillas, ya tenemos las operaciones de construcciones dependientes de Fomento, ya tenemos lo del tema de la comercialización de los hidrocarburos con la estafa del IVA. Esto es demasiados tentáculos. ¿Quién era Ábalos en ese momento? Era el secretario general de organización del Partido Socialista. ¿Me van a intentar convencer ustedes de que Sánchez no estaba al tanto de lo que hacía?
¿Me van a intentar decir ustedes que nadie avisó a Sánchez de lo que hacía Ábalos? A pesar de que hubo otros ministerios que compraron a la trama de las mascarillas. Por ejemplo, ministro de Sanidad, Illa, el ministro del Interior, Marlaska, 2 comunidades autónomas, Ángel Víctor Torres y Francina Armengol. ¿Me van a decir ustedes, hablando de estos 2 últimos, que uno de los motivos para nombrar a Ángel Víctor Torres ministro y a Francina Armengol presidenta del Congreso de los Diputados no era precisamente blindarles ante informaciones que hubieran llegado a oídos de Sánchez sobre investigaciones judiciales posibles? ¿Qué sabía Sánchez de todo esto? Porque ahora el tonto de los golpes es Ábalos. Ahora resulta muy fácil atizar a Ábalos, ¿verdad? Pero ¿de verdad era el máximo responsable de la trama? Si es que existe tal trama. Sánchez nada sabía, nada ordenó. Al final, pues a medida que vayamos tirando de los hilos, comprobaremos que todos los hilos terminan convergiendo en un punto. Y ese punto es el máximo responsable político de todos estos presuntos mangutas que van saliendo, que es Pedro Sánchez. Incluso en el caso de que no hubiera responsabilidades penales por parte de Pedro Sánchez, lo que está claro es que Pedro Sánchez o consintió o no supo detectar que su número 2, Ábalos, y su asistente personal, Koldo, que es quien le guardó los avales durante las primarias, recordémoslo, no supo detectar que estos 2 estaban mangoneando. Ya. Va a ser que es un poco difícil de creer, ¿no les parece a ustedes? Sobre todo porque tiras del hilo y resulta que termina apareciendo también Begoña Gómez. Escuchen. Seguimos hablando del caso Koldo porque hemos conocido que la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, se reunió con Aldama al menos 7 veces para hacer negocios. Al parecer, desde 2019, Víctor de Aldama se fue introduciendo en el entorno gubernamental por su cercanía con José Luis Ábalos, el entonces ministro de Transportes. Gracias a los contactos, Víctor de Aldama entabló relación con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, con Javier Hidalgo, de Globalia, y con la propia Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, que ya era presidente en ejercicio por aquella época. Respecto a la relación que tenía Begoña Gómez con los negocios, la Audiencia Nacional ha resuelto permitir al juez que siga adelante con la investigación y que intente buscar cuál era el nexo con el consultor y empresario Juan Carlos Barrabés. De esta manera va a proseguir la instrucción en torno a la actividad profesional de la mujer del presidente del gobierno. Bueno, Begoña Gómez se reunió con Víctor de Aldama en al menos 7 ocasiones. Pues es posible que esas 7 ocasiones fueran simplemente casualidades. Por ejemplo, yo coincidí una vez en un programa de televisión con Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Eso me dice algo en mi contra? Pues evidentemente no. No es una reunión buscada, no. Yo una vez coincidí en un programa de televisión con Pedro Sánchez cuando aún no era más que un meritorio. Y estuve hablando con él, cara a cara. ¿Eso dice algo contra mí? ¿Es un desdoro? Pues no es una reunión buscada. Y es posible que Begoña Gómez, en una o más de esas 7 ocasiones, pues simplemente coincidiera con Víctor de Aldama en reuniones no buscadas. No lo sé. Pero qué momento tan bonito para que Begoña Gómez nos explicara a todos si efectivamente es así. Es decir, si en alguna ocasión ha tratado con Víctor de Aldama alguna cosa referida a negocios, o si todos sus contactos con él han sido tangenciales, superficiales o casuales. Que 2 personas hayan coincidido 7 veces en mismas habitaciones no necesariamente quiere decir nada. Pero, en el mundo penal rige la presunción de inocencia. En el mundo político no.
El político tiene la obligación de dar explicaciones y disipar cualquier duda. Y ya están tardando Pedro Sánchez y Begoña Gómez en explicarnos qué es lo que pasa con esto que acabamos de conocer. Que Begoña Gómez se reunió en 7 ocasiones con el señor que acaba de ser detenido por un fraude ultramillonario en el tema de el IVA de los hidrocarburos. Hay 3 foros donde Begoña Gómez podría explicarse. Uno voluntario, y que sería el ideal, y 2 obligatorios. Los obligatorios: va a tener que explicarse ante el juez Peinado, dado que la audiencia ha dado luz verde al juez Peinado para investigar a Begoña Gómez. Tan solo ha excluido el asunto Globalia, porque dice que no aparecen por ahí datos suficientes como para justificar una investigación. Pero en todo el resto, Begoña Gómez va a tener que explicarse delante del juez, por ejemplo, sus relaciones con Aldama. Segundo foro donde va a tener que explicarse Begoña Gómez: la comisión de investigación que la Comunidad de Madrid ha montado en torno al tema complutense. Tercer foro, que sería el voluntario: convoque una rueda de prensa y sométase a las preguntas de los periodistas. De todos los periodistas, de los favorables y de los desfavorables. Si no hay nada reprochable en sus acciones, pues seguro que doña Begoña Gómez es capaz de responder a las preguntas de los periodistas sin ningún tipo de problema. En realidad, quien debería someterse a una rueda de prensa larga y sin restricciones sería su marido, pero Pedro Sánchez, ese señor que dice que tanto quiere a Begoña Gómez, la está dejando a los pies de los caballos. Está dejando que el foco se centre en ella. Es mentiroso para todo, hasta cuando dice que está muy enamorado de su mujer. No, querido, dudo de que estés enamorado de tu mujer. Alguien verdaderamente enamorado de su mujer no permitiría a su mujer pasar por el calvario por el que las dudas están haciendo pasar a Begoña Gómez. Alguien verdaderamente enamorado de su mujer asumiría como un hombre su responsabilidad y saldría a dar explicaciones y saldría a defender a su damisela. Con explicaciones, no con mera palabrería. Ni siquiera te estás comportando como un verdadero hombre en esto, Pedro Sánchez. Estás dejando que la opinión pública apalee a tu mujer ante la ausencia de explicaciones de ella y sobre todo tuyas. El gobierno acepta 300 millones de euros de Qatar para crear un fondo de capital riesgo. Será financiado con dinero de la Qatar Investment Authority, el fondo soberano del Emirato, a través de Cofides, la compañía española de financiación al desarrollo. Curiosamente, el PSOE y Sumar no han puesto ningún impedimento a Qatar, pese a las reiteradas denuncias sobre los derechos humanos y la igualdad de la mujer en ese país. El destino de esa financiación irá a proyectos de economía verde y digital, incluyendo energías renovables, el llamado transporte limpio y la economía circular. Vaya, el gobierno acepta 300 millones de Qatar para crear un fondo de capital riesgo. Qatar es ese lugar donde las mujeres gozan de todos los derechos, ¿verdad? Qatar es ese lugar, que me corrijan luego mis compañeros de deportes, donde no se permitían expresiones de amor homosexual, ¿no? En los partidos de fútbol, a la gente que iba allí. Ya. Pero eso al gobierno no le importa. Porque lo que le importa son los 300 milloncejos de euros. Ya. ¿Recuerdan ustedes el Qatargate? ¿El Morocco Gate? ¿Recuerdan ustedes el dinero cobrado por europarlamentarios socialistas de Qatar y de Marruecos para defender los intereses de Qatar y de Marruecos en el Parlamento Europeo? ¿En qué ha quedado todo aquello? ¿Saben ustedes en qué ha quedado? Pues en nada. Sí, ha habido algunos eurodiputados socialistas que enfrentarán por ahí largos juicios que seguro que al final quedan en nada.
Pero el caso es que ahí sigue, el Grupo Parlamentario Europeo Socialista, como si nada, en vez de disolverlo como organización criminal corrupta, o investigarlo al menos, porque, hombre, que haya socialistas europarlamentarios de distintos países implicados en una misma trama, apesta un poquito, ¿verdad?, a corrupción institucionalizada. Pero nada, ahí sigue el Eurogrupo Socialista. Entre otras cosas porque el Eurogrupo Popular pues tampoco ha tenido mucho interés en remover la porquería. Quizá porque si remueves la porquería salta porquería de todo el mundo, ¿no? Eso es lo que los pringaos pensamos. Pero el caso es que después de haber tenido el Qatargate, este gobierno no tiene ningún problema en aceptar 300 millones de Qatar para crear un fondo de capital riesgo. Hombre, yo leo esto y, por supuesto, respetando todas las presunciones de inocencia, pues inmediatamente lo que me pregunto es, ¿alguien va a poner el cazo de Qatar? ¿Alguien se va a llevar por ahí algo? ¿O se va a utilizar de forma más limpia, más legal? Es decir, usar ese fondo de capital riesgo para impulsar iniciativas que interesen al gobierno. Pero es que esto último, que sería posible y que sería legal, pues también es corrupción política, no es corrupción penal. Pero eso de tener amigos extranjeros que pongan fondos de capital riesgo, que a lo mejor pues tú puedes convencer de que apoyen ciertas cosas y otras no, pues hombre, tampoco es muy limpio y muy aceptable. ¿A dónde irán a parar esos 300 millones de Qatar? ¿Y por qué el Partido Socialista, encuadrado en ese Eurogrupo Socialista, algunos de cuyos miembros cobraban comisiones de Qatar para impulsar sus negocios y sus intereses en Europa? Porque el gobierno le tiene tanto cariño al gobierno de Qatar. Misterios de la humanidad. Bueno, y vamos con Israel, la última hora y la crónica que nos manda nuestro enviado especial, don Mario Noya, desde Tel Aviv. Buenos días, don Mario. Buenos días, don Luis. Anoche, después de tomar una pizza con mis compañeros periodistas de medios argentinos, colombianos, estadounidenses, españoles y panameños, que ha reunido Fuente Latina para este viaje, ya digo, anoche, tras tomar una pizza en el jardincito que tiene este hotel del Boulevard Rothschild, uno de los más característicos de Tel Aviv, subí a la habitación y al poco tiempo empecé a escuchar unos ruidos muy potentes y pensé que era algún inquilino, algún huésped especialmente desubicado que no tenía nada mejor que hacer que ponerse a mover muebles o cualquier cosa a esas horas de la noche. Bueno, pues el desubicado era yo. Y lo que se estaba produciendo era una intensa actividad cohetera antiterrorista en la malísimamente llamada capital de Israel. Tel Aviv no es la capital de Israel. La única capital de Israel es Jerusalén, que es donde están todos los poderes del Estado. Enseguida me mandaron imágenes donde se veía a los sistemas de defensa antiaérea de Israel interceptar misiles procedentes nada menos que del Yemen. Ayer en Israel, el primer aniversario del 7 de octubre, estuvo presidido precisamente por las alertas antiaéreas en todo el país. Israel sufrió ayer ataques procedentes del Yemen, del Líbano y de Gaza. Un día más en la oficina, que diría el otro. Por desgracia, eso es con lo que tienen que lidiar cotidianamente los israelíes. Hoy me dispongo a visitar unas dependencias de la industria aeroespacial israelí, precisamente para saber más cómo se las ingenia el Estado judío para hacer frente a tanta ofensiva que viene por el aire, y también podré conversar con un asesor de Isaac Rabin, el mítico político y militar israelí, asesinado en 1995, uno de los artífices de los acuerdos de Oslo, o por lo menos de los ejecutores de los acuerdos de Oslo. Probablemente Rabin me discutiría la paternidad de ese acuerdo en el que tuvo mucho más protagonismo su ministro de Exteriores, Shimon Peres,
La relación de Pérez y Rabin daría para otra nota, de amor-odio. En fin, don Luis, esto es lo que le puedo contar hoy. Hoy la actividad que tengo planeada empieza bastante pronto. Sigo aquí, con seguridad, con muchas ganas de contarle a la audiencia, que está siendo tan generosa en sus mensajes de respaldo, pues todo lo que está sucediendo en el único Estado judío del planeta, cuya existencia molesta a tantísima gente que tiene poco calificativo amable que dirigirle. Un saludo muy cordial desde Tel Aviv, don Luis. Muchísimas gracias, don Mario Noya. Y vamos con doña Verónica Silveri para que nos cuente qué trae hoy Voz.us en la portada. Muy buenos días, doña Verónica. Muy buenos días, don Luis, un gusto como siempre saludarlo y vamos ya mismo con las noticias más destacadas de Estados Unidos y del mundo que pueden ampliar en Voz.us. Hoy empezamos con una nueva alerta. Cuando muchas comunidades siguen en crisis por los destrozos de Helene, ahora llega el huracán Milton. Este azotará con fuerza el estado de la Florida. El gobernador Ron DeSantis declaró estado de emergencia en 51 condados para prepararse. Se espera que impacte a mediados de esta semana por la zona de Tampa, que se pronostica será una de las más afectadas, donde ya se han realizado evacuaciones. Ahora yo me encuentro en la ciudad de Miami y aquí don Luis espera muchas inundaciones, sin embargo no hay hasta ahora riesgo de un impacto directo. Eso sí, los supermercados están en caos y las autoridades ayudando a la población. Seguimos ahora con esta noticia. Estados como Carolina del Norte viven una crisis humanitaria debido a los daños causados por el huracán Helene. Lo nombrábamos anteriormente. Sin embargo, la administración Biden-Harris prioriza el envío de ayuda al Líbano. La vicepresidenta Kamala Harris anunció que destinó $157 millones para ese país versus los $750 que se dará a cada residente que vive en Estados Unidos y que haya sido afectado por el huracán, el cual, por cierto, se convirtió en el tercero más mortífero de Estados Unidos. Y concluimos con esto. En un operativo, la policía de Texas allanó un complejo de apartamentos en el norte de San Antonio, en ese estado. El lugar estaba siendo controlado por la peligrosa banda criminal Tren de Aragua. En la redada se arrestaron a 20 personas, 19 de las cuales ya han sido acusadas, según confirmó el jefe del departamento de la policía local, William McManus, en una conferencia de prensa. Hay que recordar que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ya había declarado recientemente que el Tren de Aragua es una organización terrorista. De esta forma concluimos, don Luis. Les deseamos un feliz día y les recordamos visitar Voz.us para ampliar mucha más información. Muchísimas gracias, doña Verónica.